presidente Trump ha rechazado su salario como presidente, no le interesa. Eso llama la atención. Y curiosamente también, por primera vez un presidente norteamericano, durante la investidura de su mandato, esa ceremonia, normalmente los que toman el cargo de presidente de Estados Unidos hacen un juramento y ponen la mano sobre la Biblia. Ese juramento se los dicta un juez federal y el presidente tiene que repetirlo y jurar sobre la Biblia, poniendo la mano sobre la Biblia. Pero en esta ocasión, por primera vez un presidente que habla de cristianismo y que va a devolverle el poder al cristianismo, no toca la Biblia. Eso me empieza a sorprender, pero solamente estoy contemplando sus palabras y sus movimientos, relacionándolos obviamente con las profecías. Bueno, pues es hora de empezar. ¿Qué les parece si vamos en oración? Esto está tremendo. Vamos en oración, por favor. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, ya casi perfilándonos en la última recta de la historia de este mundo, pues queremos agradecerte que nos has preservado la vida, la salud y sobre todo la instrucción que no nos ha faltado. Hay mucha gente que ha rechazado tu santa ley, que te ha rechazado totalmente. Y como lo has profetizado, cuando el mundo te rechaza, tienes que destruirlo. Cuando un pueblo te rechaza, pues muere automáticamente porque tú eres el dador de la vida. Te rogamos, Padre, derrames tu Espíritu Santo aquí con nosotros en este tema que vamos a compartir, y que no sean meras especulaciones, sino todo basado en un escrito está reflejado en las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, bienvenidos tus santos ángeles. Bendícenos, Padre, por favor, con tu presencia, te lo rogamos, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. 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 Pues, sorprendente. Es sorprendente. Me estoy llevando unas sorpresas que ya les voy a ir platicando conforme va avanzando el tema. De una congregación que es una rama, un brazo, mejor dicho, de la Iglesia Católica, que son el Opus Dei. El Opus Dei son los que están administrando el Club de Davos y que pues son miembros también del Foro Monetario Internacional. Y es que están promoviendo la Heritage Foundation, que significa la historia, una fundación basada en la herencia. Y esas palabras de herencia y fundación me dirige inmediatamente a un lenguaje jesuita. Ellos son los que inventaron las fundaciones y les dan hasta personalidad jurídica según el Código de Derecho Canónico. Y ese Opus Dei pertenece está en el Código de Derecho Canónico estipulado su existencia. Y vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando, pero es sorprendente. La verdad, yo pensé que iba a ser un político. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Dijo en su discurso que aquella vez que intentaron matarlo, que le pasó la bala, que le pegó según la oreja y que por cierto no tiene ninguna cicatriz, que Dios le salvó la vida. Dios le salvó la vida.
y que porque tiene que llevar a cabo un proyecto de la era dorada de Estados Unidos. Ahora bien, los que conocemos profecía, investigamos rápido esas palabras. Hay una religión de la nueva era que es espiritista y que promueve unir a todas las religiones, paganas y cristianas, porque les enseña que todos los caminos llevan a Dios. Y la otra interesante es de que cuando menciona dorada, dijo, estamos viviendo la época dorada de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso me recuerda a la estatua de oro de Nabucodonosor, donde proclamó una sola religión, su estatua, su persona, su imagen, mejor dicho. ¿Qué mandamientos estaba violando Nabucodonosor ahí? Todos los 10 mandamientos. ¿No? Los primeros 4, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él, como Satanás, deseó la adoración. No te harás imagen, él levantó una imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, él tomó en vano. Lo ignoró. Lo desafió, es más. Porque ya conocía lo del milagro del horno de fuego, donde se apareció Jesucristo ahí con Azarías, Ananías y Misael, ¿verdad? Y el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado, no el domingo. ¿Qué representaba? ¿Cómo estaba violando el sábado en la época de Nabucodonosor? Lo hemos comentado anteriormente. Tenían 36 dioses. El más impresionante era Marduk, el más importante era Marduk, que representaba al dios solar, que supuestamente era la personificación de Nimrod, recordando que Nimrod era descendiente de Cus y de Cam, hijo de Noé, después del diluvio. Fíjense cómo va esta secuencia. 2 linajes, la descendencia de Cam y la descendencia de Sem. Y la descendencia de Sem son aquellos que aceptan a Cristo como su Redentor, y los demás son los de Cam y Jafet, que se mezcló también. Entonces, creían, o sus creencias, sí, claro, que el oro representaba al sol. Por lo tanto, se erigió esa estatua de 60 codos de alto, más 6 de ancho, 66, más 6 instrumentos musicales para ensalzar, entonar cánticos religiosos. 666. Pero en ese entonces ellos ya guardaban el primer día de la semana, porque el séptimo día siempre ha sido el séptimo, no ha cambiado nada. Y el domingo ha sido el mismo. Por eso Roma, que adquirió esa ideología, esa doctrina, desde Babilonia, pasando por Medo-Persia y Grecia, porque adoraban a los astros. De hecho, los consejeros de los reyes son astrólogos. Hoy en día los tenemos como los participantes de la NASA. Les llaman astrónomos, pero es lo mismo. Son sectas satánicas. Y la NASA está controlando el proyecto Blue Beam, el proyecto Rayo Azul, que va a reflejar hologramas en el cielo. Imágenes que, por cierto, envían un sonido, una voz a la mente de los seres humanos. Y entonces, aparte de hechiceros, se rodeaban de consejeros como hechiceros, se rodeaban aparte de hechiceros, videntes, astrólogos, y bueno, ya estamos aquí, ¿no? Tenía apagada la cámara.
Y entonces, pues se violaron. ¿Y en qué manera? ¿Y cómo violó los otros 6 mandamientos? Bueno, dice claramente el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Están dirigidos al prójimo. Y esos 6 mandamientos fueron violados también en una sola acción desafiante, desafiando a Dios. Es decir, deshonró al padre. No matarás, pues la amenaza era matarlos, echarlos al horno de fuego. No cometerás adulterio. Adorar de la manera que Dios no lo especificó es adulterio espiritual. O sea, los 10 mandamientos fueron violados en la acción idólatra de Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo se violan también en Apocalipsis 13? Vamos a las Escrituras. Para que Dios actúe y para que el enemigo complemente su desafío contra Dios, tienen que violarse otra vez los 10 mandamientos. Y miren qué interesante, lo mismo ocurre ahora con este presidente Trump. Vamos a Apocalipsis 13, muy conocido por los que escudriñamos las profecías. Fíjense, en Apocalipsis 13 lo mencionamos una vez anteriormente, ahí está. Para los que no conocen, Apocalipsis 13 es una profecía simbólica con cumplimiento literal. Es decir, el apóstol y profeta Juan recibe la misma información que Daniel 600 años antes de Cristo. Y Dios le describió, como dice el principio, dice Apocalipsis 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Es decir, el Padre informa al Hijo, el Hijo a Gabriel, y Gabriel a Juan. Dice lo que va a suceder pronto, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Y en Apocalipsis 12:17 dice también que el pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que en Apocalipsis 19:10 dice que es el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Ese es el testimonio de Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis 13, donde estábamos, dice el versículo 1, Juan, yo me paré, dice, sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya hemos aclarado que son poderes políticos. Pero miren qué interesante, hablando de este presidente Trump, no me estoy separando del tema, es el mismo tema. Es el primer presidente de Estados Unidos que no viene de una línea de políticos que se dedican toda su vida hasta que llegan al mayor escalón de la presidencia. De pronto aparece y lo tumban del poder y hay guerra entre ellos. Lo acusan de una conspiración, lo mueven del cargo, le presentan cargos criminales, estuvo a punto de ir a cárcel. Obviamente tenía los mejores abogados de los Estados Unidos, los mejores, de esos que cobran por palabra, es cierto, palabra que hablan, palabra que cobran, y muy cara. Y curiosamente tenía que haber ido a la cárcel, pero hubo una prórroga. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que cuando estuvo de gobierno anteriormente, de presidente, él logró colocar a jueces federales en el cargo que tienen ahorita, y esos jueces son para siempre? El cargo es vitalicio, es decir, hasta que mueran. Y entonces colocó jueces. Él es de la línea republicana y la profecía menciona
el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, que el protestantismo y el republicanismo serían derrumbados. Por eso se le llama el falso profeta. Estados Unidos representa el falso profeta junto con todos los protestantes. Que esperaba yo que la Iglesia Católica o los católicos o los jesuitas iban a imponer la ley dominical así como a la fuerza. No. Muy astuto el enemigo, porque utiliza ahora a los evangélicos protestantes y están contentos. Y es el primer presidente que habla de mucho evangelio, de mucho cristianismo. Ya vamos a ver de su Agenda 2025. Estaba leyendo parte de esa agenda, que son casi 1000 hojas, 1000 páginas. Y quien está detrás de esa agenda es The Heritage Foundation, la fundación de la herencia. Y esa herencia se refiere al origen del cristianismo católico. Así que él dijo, me salvó Dios. A ver, si lo salvó Dios, él se está comparando como un profeta. Porque los profetas designaban al rey. Y él se está autodesignando como rey de Estados Unidos, como gobernador, gobernante. Y está uniendo iglesia y Estado. Está violando flagrantemente la primera enmienda de la Constitución, que establece que el Estado no va a obligar o aprobar leyes de índole religiosa. Es impresionante, la verdad, cómo se va a venir. Él está representando no a un católico. Son astutos, Satanás es muy astuto. Obviamente, muchos esperábamos que fueran los jesuitas o los católicos. Obviamente los jesuitas están detrás de todo esto, ¿no? Son el Estado profundo. Pero me refiero que iba a imponerse a través de la Iglesia Católica. Y no es así. Son los protestantes los que se dan la mano a través del abismo con la bestia y el dragón, 3 espíritus a manera de rana, que se contraponen a 3 mensajes angelicales de Dios, de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Pero qué astuto este presidente. Bueno, Satanás, que lo tiene como su siervo, nomás observa sus movimientos y tiene el rostro de Satanás, porque ahora sí habla como dragón. Estados Unidos está hablando como dragón. Y hablaremos ahorita de esa Agenda 2025, que tiene las mismas características de la Agenda 2030, y es lenguaje jesuita. Y aunque Trump niega alguna unidad o pertenecer a esa fundación de la herencia, él lo niega, pues sus leyes desde el gobierno anterior y las de ahora son las mismas que está declarando la fundación de la herencia. Son las mismas. Y que la administra un tal Colts, algo así, y un tal Kevin Roberts, que son camaradas de Klaus Schwab, el que fundó el Foro Monetario Internacional. Es toda una mafia de caballeros de Malta, templarios, y ahora tenemos aquí el Opus Dei. Se me había desaparecido por un tiempo. Yo supe de ellos cuando subió Peña Nieto al poder, y me entero que era del Opus Dei, y entonces me puse a investigar al Opus Dei. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca del Opus Dei. Pero él se está haciendo pasar, Trump, como el caudillo libertador del cristianismo. Miren qué táctica tan astuta, muy astuto, sagaz. Obviamente el enemigo está detrás de todo esto. Tuvieron que levantarlo los empresarios del Opus Dei. Los únicos que no votaron por Trump fueron judíos y ateos. Pero hay más cristianos, entre evangélicos y católicos, porque en Estados Unidos
los católicos no se conocen como católicos, se conocen como cristianos. Allá no honran las imágenes, ni a Guadalupe, ni nada de eso, ni a San Juditas, ni a la muerte, ni nada de eso, no, son más conservadores. Y hablando de conservadores, este es el pleito que traen entre los dos bloques. En la Iglesia Católica hay dos bloques, el conservador y el liberal. Y el Papa Francisco es del bloque liberal, por eso fue que vino a liberar, destapar la cajita de Pandora, como dicen por ahí, para, según ellos, actualizar la actitud de su Iglesia Católica al aceptar los homosexuales, los matrimonios homosexuales, que por cierto Trump en su agenda dijo: aquí no más solamente hay dos géneros, hombre y mujer, que se retire toda la educación homosexual, que ya no se les entregue, o sea, el gobierno que no les ayude en cambio hormonal o en trasplantes, cambio de aspecto, que en las escuelas cualquier maestro que enseñe homosexualidad va a ser consignado a las autoridades, se le va a retirar su pensión, así, tajante. Y que en el ejército ya no hay eso de que los homosexuales ahí se muestren como tales, que no denigren ya el uniforme ni las insignias militares. Esto aplaudieron los cristianos, pero mira qué astuto Satanás. ¿Qué es lo que planea Trump? El propósito es llenar las iglesias, ganarse el voto para la siguiente reelección, para el voto de los cristianos, que son más. Son más las familias conservadoras en Estados Unidos. Y favorecer a los empresarios. Por eso el pleito, este asunto de los aranceles que ya le aumenta a México y al Canadá el 25%. Se le iba a aumentar a Colombia también, pero Colombia sí aceptó finalmente había rechazado un avión de la Fuerza Aérea que transportaba inmigrantes indocumentados, pero finalmente aceptó, fue amenazado por Trump, y digo, no, pues está bien, ya, se puso blandito. Pero en México ocurre algo ciertamente diferente, está más controlado por jesuitas liberales. De hecho, en los asuntos internos, ultra internos de la administración jesuita, no crean que todos piensan igual, aunque ese es el propósito, ¿no? Que todos tengan la misma ideología, pero no, hay ciertos conservadores que se oponen a la actitud liberal que están llevando a cabo a los gobiernos, a la sociedad civil en general de todos los países, a la decadencia moral, ¿no? Con el proselitismo, el feminismo, acerca de la homosexualidad, los desfiles gay, todo eso son lo que han promovido el bloque liberal, como el Papa, que por cierto es homosexual también, muy discreto. Por ahí tengo un informe, unas fotografías y un video de cuando aparecieron los camarógrafos, le soltó la mano a su novio, un jesuita que está encargado de la agenda de ideología de género, y la ideología de la homosexualidad. Entonces, por eso es que estaba muy a favor de los matrimonios homosexuales. Obviamente tenía que llegar uno de ellos. Pero en Estados Unidos, la táctica ahorita, y miren por dónde vamos, miren por dónde vamos, qué bueno que estamos siguiendo esta línea profética, este informe. Recuerden lo que dice el Antiguo Testamento: de la tribu de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos que sabían lo que tenían que hacer. Había 200, no había más. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Que por cierto, ¿cómo se llama este activista político también que es adventista nominal? Ay, ahorita me acuerdo de su nombre. Pero invitó a un templo adventista. Y los adventistas estaban inflamados de tanta emoción. Creen que es un gran favor que el presidente Trump, que es el que está hablando como dragón en nombre de los Estados Unidos, creen que es una bendición, una ayuda. Me dan mucha tristeza, son muy ilusos. Y ese es el problema de vivir conforme a la tradición y la costumbre.
Entonces, va a deportar a todos los inmigrantes. Eso lo están aplaudiendo el bloque conservador. Sin embargo, no todos los empresarios están complacidos con lo que está haciendo, porque ya hemos visto que en muchas granjas también hay tierras cultivadas, cosechas que se están echando a perder porque ya no hay inmigrantes. Entonces sí viene a afectar en gran parte, en gran manera, a empresarios norteamericanos. Pero él está agradando más, no tanto a los que producen alimentos, sino a los fabricantes de tecnología, de inteligencia artificial, automóviles, maquinaria de construcción, submarinos, barcos, aviones, todo eso. A él no le interesa lo que son alimentos y agua. Eso no, porque es parte de la Agenda 2030, ¿verdad? De la hambruna que está por venir. Una hambruna terrible, que ya la podemos contemplar. Entonces, lo que quiere hacer es agradar a la mayoría de los cristianos en Estados Unidos con esas reformas muy extremas, digamos, comparado a los otros gobernantes, a los otros presidentes. Entonces, lo que trata es de mostrar una actitud cristiana, benévola, agradable, humilde, sencilla, pero acuérdense que primero entra como cordero la bestia que tiene cuernos de cordero y luego habla como dragón. O sea, no es dragón. Satanás está hablando por medio de Trump. Y es llenar los templos de gente. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver lo de la Agenda 2025. Está impresionante. Entonces estamos leyendo Apocalipsis 13, donde dice: sobre sus cuernos 10 diademas, sobre las cabezas de ese nombre, ella blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. A ver, ¿por qué tienen el nombre de blasfemia? ¿Quién es el blasfemo? Es la primera bestia, ¿verdad? Que blasfema contra Dios, que es el papado. Entonces, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y los pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran potestad. Vemos aquí las mismas características de las bestias en la visión de Daniel, nada más que aquí se ven de forma diferente. Con Daniel primero es el león, el oso, el leopardo y el dragón. Aquí Juan está viendo desde el tiempo de Juan. Estamos hablando de aproximadamente el año 96 después de Cristo. Las está viendo de aquí para allá, al revés. Por eso es que también termina en dragón. Ahora dice el versículo 4: y adoraron al dragón. Noten, ahí está el contexto de la marca de la bestia. Tiene que ver con adoración. Y una marca y un microchip o un código de barras, pues no me cambia mi adoración, porque está en mi lóbulo frontal. Adoraron al dragón, que había dado potestad, es decir, autoridad, a la bestia, al papado. Y adoraron a la bestia, diciendo que es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella. ¿Qué mandamiento se está violando aquí? El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia para obrar 42 veces. Ya hemos analizado esto. Los que estudiamos profecía sabemos que en el lenguaje profético, según el libro de Números y de Ezequiel, es día por año, son años. Y 42 meses son 1260 días, que son en realidad años, que es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. El tercer mandamiento. ¿Se dan cuenta? El tercer mandamiento. Para blasfemar su nombre y su tabernáculo, su santuario, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí ya está violando los 6 mandamientos que son hacia el prójimo. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio.
También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente, pueblo. Y todos los que moran en la tierra le adoraron. Pero todos, también los que serán salvos, no. Dice, corrige, aclara, cuyos nombres, todos dice, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. A eso se refiere todos. El cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, el que lleva en cautiverio va a cautividad, y el que a cuchillo mata, es necesario que a cuchillo muera. Se refiere al arresto del Papa Pío VI por órdenes de Napoleón a través del general Berthier. Ahora sí dice, vi otra bestia. Ya llevamos un dragón y la bestia que sale del mar, que representan pueblos, muchedumbres, quienes proclaman un líder religioso. Este presidente Trump tiene las dos características, político y religioso. Político y religioso. ¿Saben por qué Roma instituyó la insignia de la cruz? Son dos palos cruzados, ¿verdad? Son dos palos cruzados. Se refiere a que el palo horizontal es una doctrina territorial, y el palo que está vertical representa una doctrina cristiana, supuestamente, porque fue Constantino el que inició la fundación de la Iglesia Católica, y la insignia fue la cruz. La cruz y el sol, con la visión que tuvo en el puente Milvio. Bueno, el versículo 11 sigue diciendo, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Semejantes nada más, o sea, parecidos, porque representa los dos principios fundamentales de su constitución norteamericana, que es protestantismo y republicanismo, o sea, libertad de religión y libertad civil. Ese pueblo de inmigrantes, la mayoría protestantes, buscaban un pueblo, fundar un pueblo sin rey o monarca y una iglesia sin papa, por las ya consabidas causas o resultados de las llamada Santa Inquisición papal. Pero dice aquí, habla como dragón. ¿Saben que quién habló como dragón también? Faraón. Vamos a Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Dice así la palabra de Jehová. Vamos a leer desde el 2. Dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, yo lo hice. ¡Wow! ¿Y quién fue el que dijo, Isaías 14:13, subiré por encima de las estrellas y seré semejante al Altísimo? Pondré mi trono en el extremo norte. Y no es Satanás quien le ofreció a Cristo, todos estos reinos te daré si postrado me adoras, es decir, yo los hice. Se autoproclama creador del universo. Así lo consideran los masones, como el dios Gadú. Que es el mismo de la antigüedad, de Marduk, el dios Ra, que le llaman que él es el creador. Bueno, ahí está, tenemos esa actitud satánica detrás, es el dragón que estaba detrás de Faraón, que no dejaba ir al pueblo de Dios a adorar al Dios del cielo, ¿verdad? Y que Dios tuvo que intervenir con 10 plagas, que es lo mismo que va a intervenir aquí cuando finalmente Estados Unidos decrete la ley dominical, que se opone a la ley de Dios, al santo sábado, y entonces caerán las 7 postreras plagas, cuando el cierre de la gracia, que es, pues, eventualmente, en un momento determinado que Dios diga, ¿verdad?
Entonces, seguimos leyendo. Dice el versículo 12, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, en presencia de ella. El Papa Francisco I ya entró al Senado de la República. Ahora, es posible que este Papa ya no sobreviva porque el hombre ya no se sostiene. Lo llevan en silla de ruedas. ¿Cuándo en la Biblia se vio que un sacerdote de Dios andaba en muletas o en silla de ruedas? No. Tenían que ser hábiles, activos. Si perdían su habilidad de hablar, de sostenerse, de raciocinio, habría que reemplazarlos y dejarlos descansar. Pero este no, porque este tiene que cumplir todavía cierta agenda. Entonces, pues, si por ellos fuera, lo revivirían más tiempo. Pero es posible que entre otro. O sea, quien entre se va a llevar a cabo la ley dominical. Ejerce todo el poder de la segunda bestia. Miren, lo que estamos viendo aquí es que este poder, que es político, pero que estamos viendo que también tiene características religiosas, político y religioso, es muy astuto porque está llevando una actitud de aparente bondad. De aparente bondad. Cuando es un tipo soberbio, arrogante, presumido, vanidoso, tiene todas las características del dragón y habla como dragón, la forma que habla, muy presumido, altanero, prepotente. Así que es impresionante cómo aquí también se violan los 10 mandamientos, igual como cuando Nabucodonosor, igual que cuando Egipto, igual como cuando Asuero, ¿se acuerdan? Esther 3, Asuero le dio el poder a Amán, le dio el anillo del gobierno, del poder civil, y le dijo, tú gobierna. Ahora, para que esto se logre, miren qué interesante. La Agenda 2025, con la frase, Dios me salvó, o sea, Dios me está poniendo para gobernar, como si fuera profeta a la vez. Y la otra, propone esta Agenda 2025, no él, sino la fundación de la herencia. Porque le han preguntado que si él tiene nexos con esta fundación, y dice que no, él lo niega, ¿no? Y también los de esta fundación dicen que también no tienen nada que ver con él, que solamente son consejeros como ciudadanos norteamericanos. Por eso tienen esa fundación. Dijo la señora Kamala Harris, yo le digo Kamala Harris, Trump quiere llevar a nuestro país hacia atrás con su agenda. Hacia atrás. Se está refiriendo ella hacia la época de la fundación de Estados Unidos, que se dio la libertad de religión. Y dijo ahora Trump que en su discurso, entre tantas cosas, que dijo que ahora no se va, a ver cómo dijo, que la libertad de expresión se va a ampliar más, porque se había restringido. No se permitía que se hablara de evangelio en las escuelas. Le hacían bullying a los cristianos, que les gustaba orar. Se burlaban de ellos. No les permitían ya predicar afuera, en la calle, en vía pública, a evangélicos, predicando con la Biblia. Y ahora se les regresa el poder. Por eso dijo él, yo le voy a devolver el poder a la Iglesia Católica. Tenemos que volver a ser cristianos, dijo. Suena interesante aquí, pero ¿bajo qué método? Si no está usando la Biblia. Y ni juró sobre la Biblia. Y nunca ha leído la Biblia. De hecho, él en realidad no cree en Dios. Él tiene un plan satánico ahí.
Dice que es ¿cómo se llama esta religión? Presbiteriano. Pero los presbiterianos son una copia de lo de la Iglesia Católica. No va a su iglesia. No va a su iglesia, casi no va. Dice ser cristiano, pero en realidad no lo es. Él tiene una agenda muy bien trazada por los jesuitas, y esta vez está siendo ayudado por el Opus Dei, que por cierto, este papa que es jesuita, recuerdo que alguna vez en un discurso habló mal de los Opus Dei, del Opus Dei. Dijo que no deberían de ser simples numerarios, así se les denomina a ellos, numerarios, que deberían de ser realmente conscientes de las causas de la iglesia, no de Dios, de la iglesia. Y yo me di cuenta que había diferencias entre el Opus Dei y los jesuitas. Ahorita vamos a hablar del Opus Dei. Vamos a hablar de la Agenda 2025, ¿ok? De la era dorada de Estados Unidos, que es la estatua de oro de Nabucodonosor, la ley dominical. Son políticas y recomendaciones para el próximo presidente conservador, pero él decidirá si las implementa. Pero ya van a preparar la agenda para el siguiente presidente. ¿Quién va a ser? ¿Quiénes piensan que va a ser el siguiente presidente? Pues Trump. Claro, una vez que haya levantado supuestamente la industria, la economía en México, en Estados Unidos, perdón. Miren qué curioso. He contado como 12 países que ya renunciaron al dólar. La mayoría están del lado de Rusia, incluyendo a Rusia. Esto viene a causar una depresión económica para los Estados Unidos. Y tiene que apurarse para desaparecer la moneda y establecer ya su moneda electrónica. Por eso tiene prisa. El primer día que ocupó su cargo de presidente, firmó 100 órdenes ejecutivas. Rompió récord. Y una orden ejecutiva, por el momento, se aplica y no tiene que pasar por tanto proceso por el sistema judicial. De hecho, parte de la Agenda 2025 es controlar el Departamento de Justicia, tenerlo bajo el poder presidencial. Esto está terrible. Por eso él astutamente en el gobierno anterior infiltró jueces que son de su ideología. Ahora bien, los republicanos ahorita tienen fricción con los demócratas, pero al final de cuentas es la tesis y la antítesis que van a formar la síntesis. Es parte del show, pues, de acción y reacción para la solución. Entonces, lo que opinan los demócratas y algunos periodistas han dicho que esta Agenda 2025 de Trump, de la Fundación de la Herencia, es una visión del país que privilegia y prioriza a los cristianos en una versión muy particular del antiguo cristianismo, o sea, del católico. Dijo Trump, tenemos que traer de nuevo el cristianismo a este país. Se va a implementar la oración en las escuelas. Hay una fundación también jesuita que promueve los 10 mandamientos. En inglés se llama The Ten Commandment Commission. Investíguenla. Pero ellos promueven los 10 mandamientos, quieren ponerlos también en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Pero creen que esto va a resolver el problema moral? No. Porque están viendo los mandamientos como el antiguo Israel veía el arca de la alianza como un símbolo de poder, como de autoridad y poder, como lo hacen los católicos que van con su imagen cargándola, ¿no? Entonces ya lo veían ellos como un arma.
Y no es así, por eso le pegaron duro los filisteos y hasta les quitaron el arca. Impresionante esa historia. Entonces, la agenda habla de la ley dominical. Déjenme decirle eso. Miren, no me atrevo a decir porque no puedo poner fechas. Porque cuando no se cumplen las expectativas, muchos se desaniman. Por eso no debemos señalar fechas, ni para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ni para algún evento profético. Porque eso sería echarle leña a la lumbre para que otros se desanimen. Entonces, pero no descarto la posibilidad de que el 2025 sea el año de principios de ley dominical. Y les voy a decir por qué. Porque en eso, ¿saben? Trae esa agenda, trae casi 1000 páginas. Voy a tratar de descargarla. He visto parte de ella en diferentes lugares. Esta proclama la paz y seguridad, que es lo que dice 1 Tesalonicenses 5, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Cuando todos digan, ya todos estamos en paz, ya terminamos con las guerras. Por eso ahorita se está sembrando el caos, para que venga este caudillo libertador, Trump, porque dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania. Porque obviamente es una guerra de Estados Unidos. Ajá. Y tiene que detener a Israel con la matanza que está haciendo con los pobres palestinos. Bueno, dice así, en esa Agenda 2025, el Congreso deberá fomentar el descanso comunitario, modificando la ley de días festivos y de normas laborales, por sus siglas en inglés FLSA. Ese día sería perfecto el domingo. Lo dice esa agenda. Por eso, aguas con esto. Viene fuerte. Como dicen por ahí, la tormenta perfecta. Perfect storm. Esto viene fuerte, hermanos. Pero fuerte. Hay que abrocharnos los cinturones, los que estamos siguiendo estas profecías, pero siempre comprometidos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y en paz con Él, y predicando, ¿verdad? Porque esto viene fuerte. Ahí promueven esa ley dominical. Y yo recuerdo que le preguntaron a algunos asistentes de Trump que si no creían que esa agenda, el imponer un día de descanso obligatorio, afectarían a las otras religiones que guardan el sábado. Y contestó uno de ellos, que no recuerdo su nombre ahorita, dijo: no vinimos a complacer a todos, sino a llevar a cabo la mejor agenda para la mayoría. Así lo dijo. Y de hecho es lo que había pasado en mayo de 1888 con el senador Henry Blair, cuando se propuso legislar el domingo como día de descanso obligatorio. Lo que le dijo a A.T. Jones, que defendió el sábado en la corte. Dijo: usted quiere favorecer a la mayoría, aún sabiendo que va a pisotear los derechos de las minorías. Y se quedó callado Henry Blair. Pues ahora contestó: no nos importa, así de fácil. Y esto va a ser fácil. Aprobar la ley dominical va a ser, primero que nada, porque ya hay antecedentes en Estados Unidos de las famosas leyes azules, Blue Laws, que hemos dado temas estos que desde el siglo XVIII ya se habían puesto en varios estados el descanso obligatorio el domingo, el cierre de empresas. Y recuerden que Trump es empresario. Ahorita ya se aprobó una ley, es parcial, que propone que los empresarios tengan que pagar tiempo extra a los trabajadores, válgame la redundancia, que trabajen en domingo. Y muchos empresarios pues se van a ver en problemas económicos, tener que pagarles tiempo extra a todos los que quieran que trabajen en domingo, pues no, mejor van a cerrar.
Y esto viene por medio de las cámaras de comercio y los sindicatos, lo dice la señora Elena G. de Guay. Nos dijo aguas con los sindicatos. Y le hemos visto el caso de Argentina, de República Dominicana, de Brasil, de ¿cuál otro? Santo Domingo, ¿verdad? República Dominicana. Pues ahí en ciertas provincias ya hay ley dominical. Y lo que hacen, hay muchos gremios, muchos sindicatos que se unen en defensa del trabajador, pero en realidad son mafias que tienen sus propios intereses y utilizan a los trabajadores con el pretexto de defender sus derechos, ¿no? Ok, así que también pide esa agenda que el Departamento de Justicia quede bajo el poder presidencial para poder reformar al FBI, a la Agencia de Seguridad Nacional, a las agencias de gobierno de seguridad nacional, en total, policía y ejército, para que cooperen mejor con el presidente y su poder va a aumentar. Estamos contemplando el desarrollo de un tirano tipo Corea del Norte. Eso es lo que estamos viendo. Y estoy seguro que se va a reelegir y la gente lo va a aceptar. De hecho, ganó por la mayoría de los evangélicos protestantes. ¿Cómo ven? Que son los que están exigiendo una ley dominical. O sea, se están poniendo la soga al cuello al honrar, al aconsejar al presidente que imponga una ley dominical, que es una institución católica. Eso lo han dicho muchos obispos de Roma. Niegan su amistad, la fundación esta de la herencia, pero también ellos están abocados y trabajando con el foro de Davos. Bien, le voy a hablar un poco de la Heritage, o de la herencia, fundación de la herencia. Bueno, fue fundada en 1973 y tomó más relevancia en la década de los 80 con el presidente Ronald Reagan. Ellos apoyaron con ciertas políticas basadas en la educación. Así entraron. Y la economía, porque obviamente si los jesuitas logran controlar la educación, controlan la economía. Y si controlan la economía, controlan el mundo, las armas. Entonces, la mayoría de estos son republicanos, que también participan. Está dirigida por el presidente de la fundación, Kevin Roberts, que pertenece al Opus Dei, y que son los que están en el foro de Davos, o de Davos. Miren, del Opus Dei es la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei. Opus Dei significa en latín el plan de Dios. Es una prelatura conocida simplemente como Opus Dei. Es una jurisdicción de alcance mundial perteneciente a la Iglesia Católica, fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español, canonizado en el 2002 por Juan Pablo II. Fue erigida como una prelatura personal. ¿Qué es una prelatura? Una institución de la Iglesia Católica erigida por la sede apostólica para llevar a cabo obras pastorales o misiones en favor de varias regiones o de diversos grupos sociales, sobre todo la economía. Las reformas impulsadas por el Papa Francisco desde el 22 han modificado el dicasterio del que depende dentro de la estructura de gobierno de la Iglesia. Desde el 4 de agosto de 2022 depende del dicasterio para el clero, y el dicasterio dominado Congregación para el Clero es la curia romana responsable de supervisar los asuntos relacionados con los sacerdotes y diáconos y con los laicos.
Estuvo a punto Francisco I de desaparecer al Opus Dei, pero los jesuitas, la mayoría se opuso. Bueno, el Opus Dei es una organización dentro de la Iglesia Católica. Alimenta a sus miembros de demostrar virtudes cristianas en su vida cotidiana. Ok, según es la obra de Dios, el Opus Dei. Pero es una prelatura, como lo mencioné. Promueven la integración de la santidad cristiana en todas las facetas de miembros. El objetivo declarado del Opus Dei es contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia, fomentando entre cristianos de todas las clases sociales una vida plenamente coherente con su fe. Eso es mentira. Dice de las clases sociales, eso es mentira. Solamente tienen que ser hijas de familias acaudalados. Hay escuelas, hay primaria, secundaria, preparatoria. En México hay estudio Peña Nieto y otros líderes políticos también. Bien, ahora bien, déjenme decirle algo. ¿Se acuerdan de la película de Dan Brown, El Código Da Vinci? Que fue muy sonada. Ahí hay una representación del Opus Dei. Y según Dan Brown, en esa película los describe como una sociedad secreta de radicales que son culpables de intriga y política, encubrimientos históricos, prácticamente nada en la caricatura de Brown. Dicen ellos que eso no es cierto. En la prelatura del Opus Dei representan, en la película esta de Dan Brown, presenta a los miembros del Opus Dei como monjes que en realidad están encubiertos como agentes federales, pero son una secta, un culto. Y las mujeres tienen que entrar por una puerta del lado a un costado, pero cuando entran a la sede del Opus Dei pueden entrar hombres y mujeres por enfrente. Es una de sus costumbres. Los miembros del Opus Dei no llaman la atención sobre participación en la organización. El prelado de los vicarios del Opus Dei no usan ropa especial para marcarlos como miembros de Opus Dei, o no los puedes identificar. No se identifica ni el rango. Promueve principios básicos que ayudan a la institución. No entra cualquiera. Son investigadas las familias si realmente son católicos y pueden participar y también apoyar con la fundación del Opus Dei. Se les ha acusado por algunos periodistas y escritores de que son una mafia detrás del gobierno. Miren, por ejemplo, aquí en México, la mafia que está detrás del gobierno son el Yunque, que se conoce como la ultraderecha en el poder, y que tienen ciertas características del Opus Dei, pero son del bloque de los caballeros de color, igual un grupo de choque, que son los que controlan las manifestaciones o deshacer manifestaciones. Son anarquistas. Entonces, estos del Opus Dei han estado detrás de la política, como Peña Nieto. Y a partir de Peña Nieto, es más, Carlos Slim pertenece al Opus Dei. Él es un prestanombres. En su casa tiene un salón muy grande dedicado a puro arte católico. Y solo es un prestanombre. Los jesuitas jamás van a estar al frente. Ellos están detrás de las cortinas de humo. Pero el Opus Dei, yo lo perdí de vista de la época Peña Nieto, pero ahora me doy cuenta que están controlando la Agenda 2025 de Donald Trump.
y que él pertenece al Opus Dei. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Será caballero de Malta? Llegué a pensar que fuera caballero de Malta. No, no es caballero de Malta. Es del Opus Dei. Son puros empresarios. Y que fueron los empresarios que financiaron su vida, la subida al poder. Entonces, ¿quién pertenece ahí? También es Klaus Schwab. Y estos tipos pertenecen a la élite de luciferinos. Por ejemplo, miren qué curioso que ahora Nicolás Maduro, hablando ahora de Estados Unidos ya es socialista, ¿eh? Con esta agenda Estados Unidos declara ser socialista. El poder en su totalidad está globalizando. Se está centrando en un solo hombre. Pero detrás de él está el Opus Dei. Ahora, los jesuitas van a tener que aplaudir la labor que han hecho el Opus Dei, porque los jesuitas no lo lograron con Francisco I y con Biden. Obviamente sí lograron avanzar mucho con la ideología de género, con los químicos, las vacunas, las intoxicaciones por chemtrails, las estelas de químicos en el cielo. El avance también para el nuevo orden mundial. Y conste que el nuevo orden mundial establece Novus Ordo Seclorum. Eso dice el billete del dólar. Ok, un nuevo orden secular, sin Dios. ¿Y cómo es posible que Trump está metiendo a Dios al gobierno, al país? Y con el nombre de Dios saca inmigrantes arbitrariamente de esta manera bien inhumana. Entonces, ¿qué Dios está introduciendo? Recuerden que Jesús dijo en Mateo 24, muchos vienen en mi nombre. En la época de nuestro Señor Jesús se cumplió todo lo que dice Mateo 24. Había muchos en su nombre. Simón el mago era uno de ellos, que fue con los samaritanos y lo andaban siguiendo muchos por el desierto. Por eso dice, si les dicen acá está en el desierto, en tal lugar, no les crean. La profecía de Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Y todo se cumplió en la época de Jesús, en la destrucción de Jerusalén, en el año 70. Ahí se cumplió totalmente. Y Flavio Josefo lo dijo claramente, que esa fue una matanza terrible que había sido profetizada por la Biblia. Yo no sé, no hay vestigios si se haya convertido Flavio Josefo. Él era el que hacía las traducciones entre los hebreos y los romanos. Era un estadista, era filósofo, llegó a gobernar. Después le dieron un cargo de gobierno en Roma. Se fue a Roma después. Entonces, es impresionante cómo se está llevando a cabo todo esto, pero mira cómo Satanás engaña a uno de los escogidos. Va a entrar a través de los evangélicos y ni lo están viendo llegar. Esto dejó impresionados a los jesuitas liberales, los del bloque de Francisco I, porque está declarando Trump que él es anticomunista, ¿verdad? Eso declara, pero muestra que él es comunista o socialista, que es lo mismo, porque está estableciendo un gobierno como el de Putin, exactamente lo mismo, para proclamarse gobernante tiempo indefinido. Está pidiendo en la Agenda 2030, no él, sino el que sigue, y si lo quiere hacer, pero es un consejo de la fundación esta de la herencia, se me escapaba, le da autoridad al presidente de cambiar el personal de gobierno que quiera, así de fácil, aunque tenga su antigüedad, de quitarlo para poder juntar a personal que está a favor de él, de su parte, que es lo que hacen los socialistas. Entonces vemos que tiene una coincidencia con el socialismo y que viene fuerte esto. Y miren, voy a leer aquí qué es lo que había pasado
de patriarcas y profetas en la época de la Torre de Babel. ¿No? Ya sabemos la historia, Dios les cambió los idiomas y destruyó la Torre de Babel. Dice aquí la cita de la página 115, Patriarcas y Profetas, último párrafo, dice: los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy mismo el sendero confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Oh, pero Trump está poniendo la ley de Dios. Sí, pero el cuarto mandamiento le está proclamando como el domingo sabático. O sea, día de reposo. Como están las Biblias mutiladas, las nuevas. Ya no parecía sábado. Y están promoviendo que el Shabbat es el domingo. Que por cierto no terminé de decir lo de Venezuela. Ahorita continúo leyendo acá. Nicolás Maduro ha creado un ministerio religioso, el Día Nacional de la Marcha para Jesucristo. ¿Y quién creen que lo preside? Su jefe de gobierno, que se llama Diosdado Cabello, que no tiene nada de Diosdado. Y señaló el primer día, el primer sábado de agosto. El primer sábado van a empezar. Pero está uniendo iglesia y Estado. Entonces va a decir que es el domingo sabático, a final de cuentas. Entonces ya se creó un ministerio de instituciones religiosas y cultos. ¿Por qué creen que primero fue mucho alboroto, que Maduro, que hay que sacarlo del poder? No, todo es un show. Solamente obsérvenlos. Todos los gobernantes son lo mismo. Sus banderas, sus insignias, sus símbolos en sus banderas, sus lábaros patrios, demuestran lo mismo. Demuestran el propósito dentro de la agenda de los masones y los jesuitas. Sigo leyendo. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, dice. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo. El mismo siguió Caín al presentar su ofrenda. ¿Qué tenían en común Caín y Abel? Eran hermanos. Adoraban al mismo Dios, hablaban con el mismo Dios. Pero ¿qué pasó al final? En el fondo, ¿cuál era la diferencia? La de Caín nomás era una apariencia. Terminó matando a su hermano, que es lo que va a pasar ahora, persiguiendo a nuestros hermanos. Hay constructores de torres en nuestros días, dice ella, hay constructores de torres, o sea, hablando simbólicamente. ¿Quiénes son? Estos gobernantes. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar al gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre mala obra. El corazón de los hijos de los hombres están en ellos llenos para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de las Sagradas Escrituras y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Es lo mismo. Hermanos, no se trata de colocar ahí el monumento de los 10 mandamientos, sino de proclamar los principios morales, la ley espiritual, con el sábado semanal, no el domingo. Está levantando una torre de Babel, lo que está diciendo aquí. Es impresionante todo esto. Ahora, Trump dice que ya hay libertad de expresión, que los cristianos pueden salir a predicar. Yo les aseguro que si me pongo por ahí en una vía pública, en un parque, a predicar el mensaje de los 3 ángeles y demostrando Apocalipsis 13 como lo estamos hablando ahorita, pues me mandan desaparecer, porque ese no les gusta el cristianismo suave, el lisonjero, el light, como dicen allá, ¿no? El cristianismo de la prosperidad, ese sí, háblame de ese cristiano, no me digas que me arrepiente, o que Dios usted nomás me va a castigar por ser pecador, eso no me lo digas. Y no me digas que el papá de la bestia y que Estados Unidos es la segunda bestia. Sigue diciendo, los hombres penden admirados de los labios del elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer la ley de Dios.
Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirán entre sí, pero mientras se ensalce la sabiduría humana sobre la santa palabra, habrá divisiones y disensiones. Claro, porque Dios tiene un pueblo, un remanente, ¿verdad?, que se opone a todo eso que está haciendo el gobierno y el papado. Y por eso nos van a tildar de conspiranoicos, de subversivos. ¿Por qué? Porque obviamente vienen plagas, viene epidemia, viene pandemia, viene hambruna, va a haber más desastres artificiales, les llamo, ya no son naturales, son artificiales. Satanás va a sacudir al mundo. Y al final van a decir, es que Dios está enojado porque no quieren guardar su domingo sabático. Y nos van a ver raros, nos van a ver como una mancha en una sábana blanca. Sigue diciendo, la confusión existente entre los credos y sectas contrarias se representa adecuadamente por el término Babilonia. ¿Se dan cuenta? Todas las religiones. Que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Muchos procuran hacerse un cielo adquiriendo riquezas y poder. Hablan de maldad, de hacer violencia y hablan de altanería. Salmo 73:8. Pisotean los derechos humanos y desprecian la autoridad divina. Podrán los orgullosos ejercer momentáneamente gran poder y tener éxito en todas las empresas, pero al fin solo encontrarán disolución y miseria. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará. Las obras del orgullo humano serán abatidas. Y desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres desde la morada de su asiento, miró sobre todos los moradores de la tierra. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, 13, 14, 10 y 11. Hermanos, escrito está. ¿Cómo no va a ser la mensajera del Señor? Allí está. De hecho, nomás por cuestiones por falta de tiempo, pero miren, voy a leer tantito del conflicto de los hilos, que también Dios inspiró a esa mujer, el linaje de White. Miren nada más. Conflicto de los hilos, en el capítulo La libertad de conciencia amenazada. Ahorita, miren cómo Satanás viene a engañar al mundo evangélico, a los protestantes. Oh, sí va a haber ya libertad de expresión, ya hay libertad de conciencia, de culto, de oración, de la ley en el Senado, aquí en los tribunales. Sí. Y entonces va a engañar incluso a los que guardan el sábado, porque sus pastores les van a convencer que era el domingo sabático. Y que para no provocar a violencia, pues mejor hay que, pues Dios sabe, Dios conoce los corazones, que estamos en peligro. Como si así hubiera dicho Ananías, Azarías y Misael, que en la amenaza de echarlos al horno de fuego si no se postraban ante la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Dios conoce los corazones, claro que sí, pero es un Dios celoso. No comparte su adoración con ningún otro. No acepta a los hipócritas que tienen relación con un marido y están pensando en el amante. No, así no es. Así no es el asunto. Miren lo que dice. La iglesia papal nunca abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Fíjate, qué curioso. En todo lo que está haciendo Trump y los evangélicos, no se aparecen los jesuitas, ni los obispos, ni los cardenales. Si van, obviamente van vestidos de civil. Claro, son lobos rapaces vestidos de ovejas. Todo lo que ha hecho es perseguir a los que rechazan sus dogmas y lo da por bien sentado y bueno. ¿Y quién asegura que no volverá a las andadas siempre que se presente la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. Déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Tremendo. Dice, un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política. Son muchos los que atribuyen el fanatismo a la puerilidad, todo temor expresado acerca del catolicismo romano en Estados Unidos. Los tales no ven el carácter y actitud del romanismo, nada que sea hostil a nuestras libres instituciones,
No ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos pues primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. Es lo que mencioné hace rato. La Constitución de Estados Unidos garantiza libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica el 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes. O sea que no debía haber libertad de conciencia. Una de las pestes que más se debe temer en el Estado. El mismo Papa, en su encíclica el 8 de diciembre de 1864, anatemizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. El tono pacífico que Roma emplea en Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa soporta tan solo hasta que se puede practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. O sea, es una tolerancia. El arzobispo St. Louis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país. Se las castiga como a los demás crímenes. Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa, a sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Josias Strong, Our Country, capítulo 5, párrafos 2 a 6. Pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo, que en cualquier otro periodo de su historia las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho sus planes y modo de operación. Emplea toda clase de estratagema para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para la lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones, deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Se puede decir que ya lo logró. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Veas el número creciente de sus iglesias y capillas en países protestantes. Nótese en Norteamérica la popularidad de sus colegios, seminarios tan patrocinados por los protestantes. Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a los que aprecian los puros principios del Evangelio. Los protestantes se han entrometido con el papado y lo han patrocinado. Mira, esto se publicó por primera vez, este libro, en 1888. Pero obviamente es una profecía anticipada. Han hecho transigencias y concesiones. Se sorprenden los mismos papistas y les resulta incomprensible. Los mismos papistas, los jesuitas, están sorprendidos y: oye, los evangélicos nos están ayudando con esa ley del domingo. Oye, qué bien sale todo esto. Aunque Satanás está detrás. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. ¿A poco no? Satanás viene como ángel de luz. O si viniera con cola y cuernos, caeríamos postrados ante Dios, ¿verdad? Pero no, él tiene que venir, como se presentó ante Jesús en el monte de la tentación. Si Jesús hubiera visto que era Satanás, luego no habla con él. Pero se presentó Lucifer como un ángel enviado del cielo. ¿Cómo se está presentando ahorita a través con este presidente? Como un ángel enviado del cielo, que está a favor de la religión, que hay que traer el cristianismo, que hay libertad de expresión en los evangelios, en los predicadores. ¡Qué claro! Tienen que llenar los templos para proclamar paz y seguridad. Tienen que ganarse el favor de los protestantes.
Nada más el favor para volver a quedarse en el poder. Pero ya empezó un sistema de gobierno tipo Corea del Norte. Lo vamos a ver próximamente. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado. Pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones, la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo, acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas, sus exquisitas esculturas. Todo apela al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. Este resplandor es esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita tales atractivos para hacerse recomendable. ¡Wow! ¡Qué frase tan solemne, tan sabia! Otra vez, la religión de Cristo no necesita de tales atractivos o de esos atavíos para hacerse recomendable o famosa. Bajo los rayos de la luz que emite la cruz, el verdadero cristianismo se muestra tan puro y tan hermoso que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o sea, un espíritu manso y apacible lo que tiene valor delante de Dios. La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntrense a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su Salvador infinito e introducirlos a Él para este mundo solamente. Miren, esto está impresionante. El propósito de Satanás es impresionar por medio de todas esas reliquias y toda esa belleza exterior, cuando por dentro están llenos de huesos de muertos. Cuando Jesús se los señaló a los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, dice: ustedes blanquean esas tumbas y dicen: no, nosotros no mataríamos a los profetas como nuestros padres, las adornan con flores, pero ustedes son como esas tumbas, por fuera están bien atractivos, bien vestiditos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y eso es lo que pasa. Jesucristo nunca mandó a los discípulos que impresionaran con el atuendo exterior, sino con el atuendo interior, que podría reflejarse luego hacia afuera, con humildad y sencillez y mansedumbre, no con la opulencia y las riquezas y las joyas, sino con un verdadero espíritu de amor y mansedumbre, de gozo, paz, de luz y poder espiritual. ¿Verdad? La iglesia de Cristo no necesita adornos externos, porque Cristo es nuestro fundamento, es nuestra inspiración, nuestro motivo, nuestro todo. Él es el que da la vida. Él es el único que intercede ante el Padre. Es Jesucristo. Y hoy está siendo suplantado por una iglesia apóstata. Por eso se le llama Babilonia. En el libro de Apocalipsis se habla de una Babilonia espiritual, que tiene apariencia de bondad, porque dice que viene ataviada, ¿verdad? Y que porta un cáliz de oro, que es el vino de su furor, de su fornicación, de sus idolatrías blasfemias. Pero que va montada sobre una bestia escarlata, un poder civil,
que la va a exaltar y le va a poner en grande trono, como lo hizo en Esther 3 Asuero, como lo ha hecho a través del tiempo el poder civil unido con la iglesia. Dios tiene un remanente que ahorita en la noche podemos ver las estrellas, pero en el día no podemos verlas. Y así están las estrellas de Dios. Cuando llegue el momento darán su luz y reflejarán el carácter de Jesucristo, porque vivieron una vida consagrada como la de Cristo, haciendo la voluntad de Cristo. La instrucción, ¿verdad?, de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, proclamando en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Y se proclama también: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, ¿se acuerdan?, de la idolatría que sembró hasta el día de hoy, pero ahora aquella era la territorial, esta es la espiritual, la Roma papal, la Roma papal, la madre de las rameras, que está uniendo a todas las religiones, hasta paganos, hasta los budistas, shintoístas, musulmanes, judíos que no creen en Cristo, unirse en puntos comunes de doctrina, creyendo que todos los caminos llevan a Dios. No, solo hay un camino, una verdad y una vida: Jesucristo, hombre. Es Él que por medio de Él nos da la vida y nos proporciona estos consejos, esta luz que debe llegar a los rincones más lejanos, para que cada quien tenga la oportunidad de decidir si la luz o las tinieblas, si la vida eterna o la muerte eterna. Al final solamente habrá dos grupos: los que son salvos en Cristo y el resto de los mundanos, como en la época del diluvio. Impresionantes historias. Qué impresionantes, verdaderas historias. Esperando que este mensaje pueda conmovernos y despertar nuestras conciencias, y de que nos ubiquemos en el lado que le agrada a Dios, como instrumentos útiles a su servicio en la ganancia de almas. Que Dios eterno les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo more con todos y cada uno de ustedes, sabiendo que el tiempo está cerca. La presentación que están viendo en la diapositiva, pues ya ni siquiera moví una diapositiva. Es que tenía tanto que decir fuera de esa presentación, que al final es lo mismo, pero más actualizado, lo que acabo de hablar ahorita. Aquí tengo eventos de los últimos días, primeros escritos también listo para protestar, ¿verdad? Pero se nos acabó el tiempo. Y bueno, hoy fuimos menos, pero somos todos los que estamos. Eso es lo bueno. ¿Algún comentario, alguna opinión, participación? Hola. Hola, estamos escuchando. ¿Todo bien? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, mis hermanos, estos temas los estoy grabando en video, los estoy subiendo a nuestro canal de YouTube y a la página también de Facebook, para que puedan suscribirse y estar actualizados. Pienso hacer más, como les llaman, selfies cortitos, ¿verdad?, de los eventos finales, y cada vez más. Lástima que no nos permiten grabar allá en este plantel o albergue de afectados por la drogadicción, las adicciones,
son muchos, pero están recibiendo este mensaje con los ojos bien claros, bien pelones, como decimos. Y pues les rogamos sus oraciones porque pues estamos en territorio jesuita. En la entrada de ese lugar están ahí las fotos de los fundadores y eran jesuitas. Y el símbolo también es jesuita, de Alcohólicos Anónimos. Y quedamos de llevarles más Biblias. Llevamos 10, pero creo que quieren más. Y también libros del espíritu de profecía. Están muy, sobre todo los varones de mayores de edad y las mujeres que se reúnen en el mismo grupo con la hermana Inés y la hermana Mari. Y este servidor, pues me toca entrar a los salones donde está como 90 varones, la mayoría jóvenes, que son más complicados, ¿verdad? Para recibir el Evangelio, son más complicados, pero estamos llevándola así, de una manera muy versátil, dinámica, presentando las profecías como eventos actuales y combinándolos con noticias de actualidad, válgame la redundancia, y lo que son las profecías de Daniel y Apocalipsis, y les mantiene despiertos, eso les mantiene despiertos. Esperamos en Dios en que se pueda formar mínimo una iglesia, y si Dios quiere más, pues Dios lo proveerá, ¿verdad? Pero ayúdenos apóyenos también con sus oraciones. Apenas les llevamos despensa, ya les envié ahí el video con las hermanas, están contentas también ahí, todos contentos de que estamos apoyando con despensa a esas personas que están necesitadas de Dios y que Satanás los tiene atrapados con sus cadenas. Pero Dios les va a liberar si ellos tienen la voluntad, ¿verdad?, de que eso suceda. Así que bueno, pues sin más por el momento, ¿qué les parece si vamos en oración a dar gracias al Eterno? Oremos. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, qué impresionantes son tus historias, tus eventos anticipados, mejor dicho, tus profecías, claras, precisas y contundentes. ¿Cómo se está cumpliendo al pie de la letra que Estados Unidos habla como dragón y pisotea tu santa ley? Ya ha ocurrido antes. Qué pena, qué tristeza que el mundo protestante, que alguna vez, o que dicen, Señor, Señor, se van a encontrar al final con un gran chasco, un gran error, por no escudriñar las Sagradas Escrituras a la luz del Espíritu de profecía. Y ahora vemos cómo se cumple finalmente esta profecía de Daniel y Apocalipsis. Danos fortaleza, Padre, para incrementar nuestra fe, para dedicar más tiempo a tu servicio, para proclamar tus mensajes, para que la gente tenga oportunidad de decidir. Es necesario que estos mensajes se lleven a cabo. Hacen falta obreros, Señor, a tu mies. No hay casi, pero sabemos que tú logras tus triunfos con el mínimo, y así lo harás, como siempre. Tú eres el Dios que está en control de todo lo que ocurre en este universo. Gracias, Padre, te rogamos que nos bendigas en esta tarde-noche, a los aquí presentes, las familias que representamos, y a todos aquellos que están mirando este video en la distancia. Sé con ellos también, Padre. Sé propicio a sus necesidades, sobre todo espirituales. Gracias, Padre, lo ponemos en tus santas manos y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pues lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén.